En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de parte de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días a todos. Buenos días, Padre. Saludamos de manera especial a nuestros hermanos presentes aquí en la comunidad de San Juan Evangelista. Saludamos también a aquellos que nos están sintonizando por la radio, por el internet. Y deseamos que este domingo sea un domingo lleno de bendiciones para todos. Los invitamos también a que sigan ayudándonos a difundir este mensaje por medio de la radio, por medio de su oración, por medio de su ayuda económica. Pidámosle al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias a ti. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz a los hombres de buena voluntad. Tú eres el Cordero que quitas el pecado de nuestro mundo, y el Altísimo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, junto con el Padre y el Espíritu. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz a los hombres
Pedimos al Señor en esta mañana de manera especial por cada una de nuestras familias. Pidamos también por aquellos hermanos enfermos, los más necesitados también del amor de Cristo, aquellos que están sufriendo en los hospitales, pidamos por ellos para que el Señor les dé la fortaleza. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Invitamos a aquellos también que nos están escuchando por la radio. La primera lectura hoy está tomada del primer libro de los Reyes, en su capítulo 8, versículos del 41 al 43. En aquel tiempo, lectura del libro de los Reyes. En el templo que había construido en Jerusalén, Salomón elevó a Dios esta plegaria: los extranjeros oirán hablar de tu gran nombre, de la fuerza de tu mano y de tu brazo protector, cuando uno de ellos, no israelita, atraído por la fama de tu nombre, venga de un país distante para orar. Escúchalo tú desde el cielo, tu morada, y concédele todo lo que él te pida. Así te conocerán y temerán todos los pueblos de la tierra, lo mismo que tu pueblo Israel, y sabrán que este templo que he construido está dedicado a tu nombre. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos, que aclamen al Señor todos los pueblos. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Yo, Pablo, apóstol, no enviado por hombres ni por intermediarios humanos, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, dirigimos esta carta a las comunidades cristianas de Galacia. Me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Palabra de Dios.
Aleluya, 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 aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos, aquí en la comunidad. Saludamos nuevamente a nuestros hermanos que están sintonizándonos por la radio, por el internet, y pedimos al Señor que este domingo tan hermoso, 9º domingo de nuestro tiempo ordinario, que ya estamos celebrando con alegría y con gozo, pues que el Señor mismo sea nuestra fortaleza y pidámosle a Él que Él mismo guíe nuestros pasos. El día de hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo se habla de la fidelidad de Salomón para con Dios. Una oración muy hermosa, una plegaria muy sencilla, donde Salomón intercede por el pueblo de Israel, pero también intercede por sí mismo. ¿Qué fue lo único que Salomón le había pedido al Señor? No le pidió riquezas, no le pidió tener tanto, ¿verdad? Solamente una cosa, sabiduría. Y sabemos que la sabiduría, obviamente, si proviene de Dios, es aquella que nos va guiando, es aquella que nos da también la pauta, aquella que nos ayuda a discernir entre lo bueno, entre lo que agrada a Dios y entre aquello que no nos conviene, aquello lo que es negativo, aquello que no proviene de Dios. Fíjense bien la manera en que Salomón se dirige a Dios, palabras muy sencillas. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros oremos, tenemos que ser así también. Pedirle a Dios de manera muy sencilla. El Señor sabe muy bien qué es lo que necesitamos. Y antes de que nosotros mismos le abramos la boca o que digamos una palabra, el Señor ya nos la concedió. Pero no solamente la sencillez, sino la fe que tiene Salomón.
Porque la fe, recordemos que la fe tiene un efecto muy, pero muy sobrenatural sobre lo que nosotros vemos. Es decir, hay cosas que nuestra mente, nuestra razón no alcanza a comprender. Sin embargo, es ahí donde entra la fe, donde entra la intervención de esa fe que Dios mismo nos da. Pero tenemos que tener una confianza muy puesta en Dios, primeramente. En segundo momento, tenemos que hacer las cosas de acuerdo a como Dios le agrada. Por otro lado, fíjense bien hoy cómo San Pablo está hablando de una manera hermosa también. Está echando en cara a aquellos que andan anunciando un evangelio contrario a lo que Jesucristo vivió, a lo que Jesucristo enseñó. Es decir, utiliza una palabra muy fuerte para nosotros que podríamos decir maldito. ¿Quién de nosotros se atrevería a maldecir a alguien utilizando el nombre de Dios? Pues San Pablo lo hace porque me imagino que ya estaba cansado de aquellos falsos profetas, de aquellos que estaban desviando la doctrina original de Jesucristo. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado a falsos profetas también en nuestro tiempo? Aquellos que utilizan el nombre de Cristo para beneficios propios, o también para justificarse y para crear divisiones en la comunidad. Por eso Pablo utiliza este término, maldito aquel que está hablando algo con lo contrario al Evangelio. ¿De qué nos habla el Evangelio? ¿A qué se refiere San Pablo? El Evangelio no habla de otra cosa solamente de la fidelidad de Dios para con nosotros, de la misma persona de Jesucristo, del sacrificio más grande, un ejemplo digno de entrega, de amor y de generosidad. Pero cuando cambiamos todo el sentido del Evangelio por conveniencia propia, pues obviamente que San Pablo tiene que reprender a estos porque están desviando la doctrina de Jesucristo. Hoy en día tenemos que tener en cuenta esto también y tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Cuando nosotros mismos creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero solamente nos estamos beneficiando a nosotros mismos. Cuando todavía nos justificamos utilizando el Evangelio. Es que Dios nos da la libertad, por lo tanto, yo si quiero voy a misa. Por lo tanto, y empezamos a justificar también nuestros actos. Porque Dios es infinitamente misericordioso, por eso yo puedo pecar. Después me arrepiento y no pasa nada. Pues obviamente que esas actitudes no son de un cristiano. Un buen cristiano tiene que saber imitar a Jesucristo como Él nos enseñó. Primero, la fidelidad a Dios. En segundo momento, tenemos que mantener esa comunicación por medio de la oración. Y en un tercer momento, en nuestra vida diaria tenemos que hablar siempre de Dios. No tenemos por qué decir, es que yo creo en Jesucristo, pero en Dios no. Es que o creo en Dios, pero en Jesucristo no. Acepto lo que Dios me ama, sí, yo creo en Dios, pero lo demás no. Entonces nos convertimos automáticamente en unos mentirosos o falsos también cristianos, así como hay falsos profetas también que hablan solamente de la conveniencia para sacar un beneficio personal. Fíjense hoy también cómo en el Evangelio de San Lucas nos está hablando de un claro testimonio de fidelidad, pero también de confianza en Dios. Como este soldado romano, sabiendo de la popularidad que le habían hecho a Jesús, porque sabían y reconocían en Jesucristo que era verdaderamente el Hijo de Dios, se acerca a él, pero no de manera personal, sino que envía a unos emisarios para intervenir por la salud de uno de sus criados. Algo muy importante que tenemos que resaltar, imagínense en este tiempo donde estaba muy, pero muy marcado los jefes y los encargados de los grupos, de los soldados y los que tenían menos rango. Es decir, estaba demasiado marcado esto. Y fíjense la capacidad que tiene para ir a preguntarle a Jesús, a pedirle ayuda. Tengo a un criado enfermo, ¿qué puedes hacer por él? Pero las palabras, es lo que repetimos en misa, ¿verdad?
¿Cuál es lo que repetimos en misa? ¿Cuál es la palabra? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Sí? Es decir, esas palabras nos tienen que motivar también a nosotros, porque él confiaba plenamente, sabía que era un pecador que no cumplía con el mandato divino. Sin embargo, tuvo la capacidad de ser humilde y saber pedirle a Jesús lo necesario. No le pidió más, lo único que él quería era que su criado quedara sano. Una forma muy sencilla también en la cual podemos aprender mucho. No se necesitan tantas palabras para dirigirnos a Dios, sino la actitud te cuenta mucho. Acuérdense como a veces decimos así vulgarmente, ¿no? No me molesta lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. La actitud cuenta mucho. Si le pedimos a Dios con arrogancia, si le pedimos a Dios pero ya exigiéndole, diciéndole a Dios, Señor, es que necesito esto. Es que si tú no me lo das, yo voy a buscar otros medios. Entonces, no estamos confiando en Dios. No tenemos esa capacidad para poder decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Tenemos que aprender hoy de este soldado romano, tenemos que aprender de la actitud de Salomón, de saber pedirle al Señor con humildad lo que necesitamos. Pónganse de pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Y por esa causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al Señor, para quien no existen fronteras ni distancias, presentémosle